The legislature has determined the only possible sentence for murder in the first degree is life in prison without the possibility of parole. El joven de 22 años que recibió esta dura sentencia es Colin Richards, y aunque su apariencia es la de alguien en control de sí mismo, fue acusado de un crimen atroz que ocurrió en Estados Unidos, pero cuyo impacto traspasó las fronteras. La víctima de sus nefastas acciones fue Celia Barquín, una talentosa jugadora de golf nacida en España. Si quieres saber cómo se cruzaron los destinos de los dos y todo lo que fue necesario para que se hiciera justicia, te invitamos a acompañarnos hasta el final. El caso de Celia Barquín. Hola a todos, mi nombre es Andreina y 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Celia Barquín Arosamena nació el 6 de julio de 1996 en la ciudad de Torrelavega, en la provincia de Cantabria, en España. Fue la segunda hija de la unión formada por Marcos Barquín y Miriam Arosamena, quienes anteriormente habían recibido a su primogénito, Andrés. Mientras el padre dirigía y administraba la carnicería familiar y la madre se ocupaba de las labores del hogar, la infancia de Celia transcurrió plena de amor. Fiel a la tradición de su tierra, donde el golf es algo más que un deporte, ya desde los 5 años la niña comenzó a practicar la disciplina, y fue tanta la calidad que mostró en corto tiempo que su tío, Ramón Sota, un destacado golfista, asumió con total entusiasmo el rol de maestro de su sobrina. En contraste con su enorme facilidad para su deporte favorito, a su paso por el colegio, a Celia le costaban demasiado las matemáticas, por lo que sus padres la inscribieron en una academia escolar de apoyo. En realidad, aquella fue una de las pocas dificultades que figuraron en su excelente currículum de estudiante. Pero, como era habitual en ella, a fuerza de constancia y esfuerzo, logró superar el contratiempo. Esa capacidad para levantarse fue algo que se potenció con la práctica del golf, pues, con cada revés, en vez de enojarse o sentirse frustrada, lo tomaba como una lección para seguir mejorando. Sin importar los defectos ni los obstáculos, Celia superaba todo con su capacidad de trabajo, y siempre inspirada por leyendas como la de Severiano Ballesteros, que también era parte de su parentela. Fue así como en 2006, con escasos 9 años, Celia quedó subcampeona en el Campeonato Benjamín de España, y 4 años más tarde se proclamó vencedora en el Campeonato Infantil 2010. Miriam la acompañó en cada una de esas ocasiones, atenta a los logros de su hija y con el corazón lleno de orgullo. Y aunque su padre compartía el sentimiento, fuentes cercanas al entorno familiar señalaron que, debido a sus obligaciones en la carnicería, fueron pocas las veces que Marcos pudo ver jugar a su hija. Algún tiempo después, los Barquín se mudaron a Puente San Miguel, la capital del municipio de Reocín, en Cantabria, que no quedaba muy lejos de su vivienda original. Marcos siguió atendiendo el mostrador del negocio, que era la fuente de sustento familiar, mientras su hija continuaba demostrando talento. Gracias a que muchos supieron ver el potencial de la chica, en 2012, Celia fue admitida en la residencia para deportistas de alto rendimiento Joaquín Blume, en Madrid. Fue allí donde la jovencita cursó sus estudios secundarios y donde se ganó el aprecio de muchos, que la describieron como una persona respetuosa con sus profesores y compañeros, alegre y estudiosa, que destacaba con un brillo especial. Mantenía su compromiso académico, sin dejar de avanzar, de forma indetenible, en su gran sueño de consagrarse como golfista.
En esa época, obtuvo el primer puesto en el Grand Prix de Ciberta durante 3 años consecutivos, siendo la única jugadora en la historia en lograr semejante hazaña. Cuando estaba cerca de cumplir 18 años, recibió una llamada que cambió su vida por completo. Christy Martens, la reconocida entrenadora en jefe del programa de golf femenino del estado de Iowa, en Estados Unidos, se puso en contacto con Celia y sus padres para ofrecerle que formara parte del equipo de golf de la Universidad de Iowa, lo que obviamente requería que la jovencita dejara su país. Christy viajó a España con el fin de hablar con Miriam y Marcos personalmente, así como con Celia, para demostrarles que se trataba de un programa de excelencia que le permitiría obtener un título universitario y a la vez multiplicar sus destrezas en el golf. Confiados en el profesionalismo y la seriedad de Christy, los padres dieron el visto bueno para que su hija aceptara la beca que le ofrecía, cuya duración era de 5 años. Lo siguiente fue hacer las maletas, pero Celia no viajó sola a Estados Unidos. Miriam la acompañó y se cercioró de dejarla instalada en el campus. Entusiasmadas con la promesa de un futuro brillante a la vuelta de la esquina, madre e hija se despidieron. Así, mientras los suyos siguieron viviendo en Cantabria, siendo el anclaje y los pilares de su carrera meteórica, ella se dedicó a estudiar ingeniería civil en la Universidad Estatal de Iowa, al tiempo que formaba parte de los Ciclones del Estado, el equipo de golf de la institución. Si algo caracterizaba a Celia era su cercanía afectiva con su familia. Por eso, siempre lograba sacar tiempo para comunicarse con su hermano Andrés y sus padres, que siempre le manifestaban su apoyo y su orgullo. Justamente, la jovencita les dio un nuevo motivo de alegría en el verano de 2014, cuando su excepcional calidad la llevó a convertirse en la primera mujer golfista en participar en unas Olimpiadas, representando a España en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nankín. En lo sucesivo, Celia compaginó su trayectoria deportiva tanto con la selección española como con su equipo universitario. Cabe destacar que con su país obtuvo medallas de bronce y plata en los Campeonatos de Europa Absolutos Femeninos por equipos en 2015 y 2016. Ya para ese momento, Christy, la entrenadora jefe en el campus y quien tuvo el acierto de reclutarla, fue testigo de primera línea del espíritu competitivo de la deportista, dispuesta siempre a ser la mejor. También le parecían admirables la pasión de Celia por la vida, su excelente adaptación a su nuevo país de residencia y la clase de vínculo afectuoso que construyó con sus compañeros en corto tiempo. Lo único que podría faltarle, debido a sus múltiples ocupaciones, era enamorarse, pero a principios de 2018, con ambas carreras bien encaminadas, Celia tuvo la suerte de coincidir con Carlos Negrín Bolaños y pronto iniciaron un noviazgo. Nacido en Canarias, Carlos había emigrado a Estados Unidos tiempo atrás para estudiar en la Universidad de Iowa y tras graduarse como ingeniero, fue contratado como asistente del laboratorio de ingeniería de la prestigiosa casa de estudios. Cuando decidieron anunciar la noticia del noviazgo a sus familias, fue recibida con inmensa alegría. Y a partir de ese momento, tanto Celia como Carlos se preocuparon por mantener el contacto con sus respectivos suegros. Poco después, él obtuvo un puesto en una industria a las afueras de la localidad de Ames y, en paralelo, ejercía de caddy de Celia, portando su bolsa de palos golpe tras golpe por los campos de golf. Ese 2018 fue un año que le retribuyó todo su esfuerzo. En primer lugar, después de cosechar varias victorias con el equipo de su universidad, logró el triunfo en el campeonato Big 12 de los Estados Unidos, y la consecuencia inmediata de ese logro fue que la eligieron como la mejor atleta de la institución. Posteriormente, ganó el Campeonato Europeo Femenino de Golf Amateur, convirtiéndose en la quinta española en conseguir semejante triunfo. Celia sintió que tocaba el cielo con las manos, porque gracias a ese paso, estaba a punto de conseguir la tarjeta que le permitiría jugar en el circuito americano, al que concurren las mejores golfistas del mundo. De ahí en adelante, se abría ante ella la posibilidad de convertirse en algo muy parecido a los ídolos que veía de pequeña en la televisión.
En medio de aquellos meses felices que Carlos y ella calificaban como los mejores en las vidas de ambos, no solo por los logros individuales, sino también por la consolidación de su noviazgo, no paraban de imaginarse la música de la boda, cómo sería su futura casa y hasta los nombres que darían a sus hijos. Pero para consolidar esos sueños, todavía debían esforzarse, y Celia se concentraba en estudiar y entrenar al máximo. Cerca del campo de entrenamiento de golf hacía vida Colin Daniel Richards, un compañero contemporáneo con Celia, pero con una vida totalmente diferente, pues él se había pasado el tiempo acumulando infracciones a la ley. Antes de cumplir la mayoría de edad, cometió delitos de tránsito menores y pequeños hurtos. Pero a partir de 2014, la situación se tornó mucho peor. En diciembre de ese año, tras admitir ante un agente policial que usó un bate de béisbol para romper el parabrisas del auto de un vecino, Colin fue declarado culpable y recibió una multa de $65. En enero de 2015, estando bajo los efectos de distintas sustancias, robó bebidas en una gasolinera y amenazó al personal con un arma de fuego. Al mes siguiente, mientras fumaba una sustancia ilegal, volcó su vehículo y luego se robó una camioneta en una granja. En mayo de ese año, atacó a una mujer y le causó una incapacidad temporal para respirar correctamente. Menos de 3 meses después, chocó intencionalmente el camión de un hombre que le ordenó abandonar su residencia. En septiembre de 2016, tras robar la misma tienda de conveniencia a la que asaltó en 2015, la policía obtuvo una orden de allanamiento y encontró en su casa 130 paquetes de cigarrillos, 13 latas de tabaco para mascar y 55 latas de cerveza. Por todos esos delitos que cometió en 2015 y 2016, solo recibió multas y condenas a libertad condicional que no le sirvieron de escarmiento. En 2017, Colin se instaló en la casa de sus abuelos, pero les hizo la vida imposible debido a su consumo problemático de sustancias y su violento comportamiento. Terminaron por echarlo. Él intentó forzar la puerta con un destornillador y la policía lo arrestó. Aunque esa vez le formularon cargos penales, 8 meses más tarde, los abuelos retiraron la acusación. Posteriormente, también intentó ingresar a la fuerza a la casa de su padre, tras consumir metanfetaminas y cannabis. Según consta en registros judiciales, su padre puso a las autoridades al corriente del hecho. El hombre fue enviado por un juez a un centro correccional, donde quedó debiendo la renta, y a un programa de conducta que inició y abandonó 4 veces. Entonces, a causa de sus antecedentes penales, fue sentenciado a prisión en noviembre de 2017, hasta que, el 4 de junio de 2018, volvió a las calles. Sin residencia fija, deambuló cual vagabundo. Además, tomaba medicamentos recetados contra la depresión. Fue por esas fechas que un oficial lo encontró ebrio, durmiendo afuera de un comercio, con varios medicamentos recetados en su bolso. Declarado culpable de intoxicación pública, recibió una multa de $200. En julio de 2018, tras desvanecerse en plena calle, quedó nuevamente bajo arresto. Ya en la comisaría, los agentes constataron que sus niveles de alcohol en sangre eran descomunales, pero lo dejaron ir. Con 22 años, las expectativas de vida de Colin eran poco menos que nulas. Se las arreglaba como podía, durmiendo a veces en la calle y otras tantas en una cabaña muy precaria junto a otros hombres sin hogar. Uno de los residentes de la cabaña era Dalton Barnes. A él, Colin le reveló las turbias ideas que albergaba en su interior: abusar de una mujer y quitarle la vida. Con ese desastre de vida a cuestas llegó Colin a los alrededores del campo de entrenamiento de golf el lunes 17 de septiembre de 2018. Entretanto, con los primeros rayos de sol despuntando, Celia salió a entrenar. Iba sola, cuando fue sorprendida por el ataque veloz de Colin, que salió de entre la arboleda con un arma blanca. Pese a los innumerables esfuerzos de ella por defenderse de su agresor, en cuestión de segundos, Colin consumó su crimen, arrebatándole la vida a Celia. A continuación, guardó el arma en su mochila, dejó el cuerpo abandonado junto a un estanque y huyó,
Pero en el proceso, no se percató de que Dalton lo había visto merodeando la zona. Después, de vuelta en la cabaña, se quitó la ropa manchada y se dio un baño. Aunque los demás habitantes del refugio notaron su actitud sospechosa y sobre todo la evidencia en su vestimenta, en principio todos callaron. Ese mismo lunes, en torno a las 10 de la mañana, varios golfistas que iban a entrenar hallaron una bolsa de palos de golf sin nadie cerca. Una vez que se pusieron en contacto con la policía, los agentes procedieron a peinar los alrededores, hasta que, una hora después, finalmente descubrieron el cuerpo de Celia. De acuerdo con el posterior informe forense, la causa del fallecimiento fueron numerosas heridas punzantes y penetrantes, recibidas en diversas partes del cuerpo. Asimismo, se hallaron las marcas propias de un forcejeo, lo que indicaba cuánto había luchado para librarse de su atacante. Una vez que se confirmó la identidad, Christie tuvo la penosa tarea de hablar con la madre de Celia. La tragedia, como era de esperarse, se sintió tanto más honda y profunda a causa de la enorme distancia. Por su parte, a Christie la atormentaba la culpa por el terrible final de la vida de la jovencita a quien ella reclutó, convencida de que le estaba brindando el mejor de los futuros. Sin embargo, para sorpresa y alivio de la entrenadora, unas horas más tarde, Miriam volvió a ponerse en contacto con ella para decirle que, de tener la oportunidad, volvería a enviar a su hija a Iowa, porque sabía que había sido plenamente feliz allí. Mientras, los investigadores inspeccionaron los alrededores de la escena del crimen y encontraron a Dalton, el testigo clave que les dio los detalles de lo ocurrido esa mañana y de las sombrías intenciones de Colin. Dar con el sospechoso no fue tarea complicada. Gracias al olfato de un perro cazador, Colin fue hallado en la espesura de una arboleda cercana, y las notables heridas en su rostro y en sus manos lo delataron. Según medios locales, él dijo que a la hora del crimen había estado aseándose en casa de unos conocidos. Pero cuando los oficiales fueron a la cabaña, los demás ocupantes confirmaron el relato de Dalton, y en el proceso, los agentes descubrieron la mochila del sospechoso que estaba plagada de manchas rojizas, y en su interior tenía un arma blanca. Colin fue trasladado de inmediato a la comisaría para ser interrogado, y esa misma noche fue acusado de asesinato en primer grado. Al día siguiente, la policía local ofreció una rueda de prensa para dar a conocer a la población los detalles que manejaban hasta ese momento. Officers did locate a body in the water, and she was subsequently identified as Celia. Durante esa misma jornada, la entrenadora Christie y el director atlético de Iowa también se tomaron el tiempo para hablar con los medios acerca del terrible caso, y visiblemente afectados, ambos recordaron a Celia como una de las mejores atletas en la historia de la institución y una chica excepcional cuya existencia se apagó demasiado pronto. Entretanto, en España, Miriam habló en nombre de su familia y afirmó ante los medios de comunicación que su hija había corrido con mala suerte y que la desgracia bien habría podido alcanzarla en cualquier otro lugar del mundo. Detalló que, por lo que la policía estadounidense le había informado, el sospechoso iba en busca de una presa al azar y se encontró con Celia. El miércoles 19 de septiembre de 2018, amigos, compañeros de equipo y centenares de personas se reunieron en el campus de la universidad para rendir un sentido homenaje a Celia. Incapaz de contener su dolor, Carlos estuvo presente. Tanto él como el resto de los asistentes lucieron un lazo amarillo, el color favorito de Celia. Un gran retrato de ella practicando golf, junto a otras imágenes suyas, la hacían más presente aún. Sus amigos cercanos dejaron sus pensamientos y recuerdos en cartas para su familia en España. El domingo 30 de septiembre de 2018, en ocasión del funeral de Celia, la iglesia de la Virgen Grande de Torrelavega se tiñó también de lazos, flores y coronas amarillas, un color que, desde entonces, se convirtió en símbolo de la joven promesa española del golf. Pasadas las 5:30 de la tarde, cuando el féretro llegó a la plaza que da acceso a la iglesia, cientos de personas aplaudieron en señal de respeto. Luego, una vez dentro del templo,
el mismo donde Celia fue bautizada en septiembre de 1996, la ceremonia se desarrolló con un fuerte componente emotivo, por el recuerdo de la joven expresado por algunas de sus amigas, quienes destacaron, sobre todo, el carácter luchador y valiente de la chica. En la primera fila de bancos de la abarrotada iglesia, Marcos, Miriam, su hijo Andrés y Carlos se mantuvieron abrazados y con las manos entrelazadas la mayor parte de la ceremonia, sin poder evitar las lágrimas cada vez que se pronunciaba el nombre de Celia. Ante el altar y sobre el féretro se dispusieron 2 fotos, una de ellas posando con el trofeo de campeona de Europa y otra con su novio. A un costado descansaban 2 palos de golf y un ramo de rosas amarillas. El funeral finalizó casi como empezó, con el féretro saliendo del templo entre lágrimas, abrazos a la familia y una cerrada ovación de las cientos de personas que volvían a abarrotar la plaza. En tanto, los meses posteriores se diluyeron entre las idas y venidas judiciales, hasta que, el 14 de junio de 2019, Colin se declaró culpable. Unas semanas más tarde, escribió una carta manifestando su arrepentimiento y disculpándose por despojar a la sociedad de una vida tan especial como la de Celia, cuya familia siempre la amó y veló por su bienestar. Por último, el acusado expresó su firme convicción de trabajar para cambiar, hasta llegar a ser una persona útil. Las disculpas no fueron bien recibidas por la familia Barkin, según dijo posteriormente su abogado, quien agregó que les costaba creer en la palabra de alguien que ni siquiera había dado una explicación de sus terribles acciones, lo que empeoraba aún más el dolor por la absurda pérdida. Al respecto, la familia y los amigos de Colin manifestaron que su dependencia de la metanfetamina y el abuso de otras sustancias muy probablemente causaron sus problemas de conducta y le afectaron la salud mental. Finalmente, fue en agosto de 2019 cuando el acusado sintió el peso de la ley. En el Centro de Justicia del Condado de Story, en Nevada, Colin Daniel Richards fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el crimen en contra de Celia Barkin Arosamena. Asimismo, se determinó que el acusado debía pagar $150,000 en concepto de daños y perjuicios a los familiares de la víctima. Antes de finalizar la audiencia, la jueza añadió que, incluso si Colin no se hubiese declarado culpable, basándose en los hechos en torno al caso, ella le habría dado la misma condena, ya que la pena capital no es una sentencia legal en Iowa, y ningún convicto ha sido ejecutado en el estado desde la década de 1960. A través de un comunicado entregado a la fiscal del condado, Miriam y Marcos manifestaron su conformidad con el fallo judicial, por considerar que le daba a su amada hija la justicia que merecía. Más tarde, el premio a la atleta femenina del año del estado de Iowa fue rebautizado en honor a Celia. Mientras que, en su tierra, el 24 de septiembre de 2022, se llevó a cabo la primera edición de los 10 kilómetros Valle de Reosín, Memorial Celia Barkin Arosamem, una carrera que esperaba consolidarse entre los eventos deportivos desarrollados en el municipio y en el calendario regional. En los años posteriores, la carrera ha seguido realizándose con gran éxito y además, un hermoso mural realizado por el ayuntamiento se ha ocupado de mantener vivo el recuerdo por siempre vibrante de Celia. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.